Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy hablaremos de una mujer que se convirtió en hombre para realizar un experimento social. Aunque le enseñó mucho este ensayo, le costó muy caro. Y del primer hombre que se hizo famoso por convertirse en mujer. No fue la primera trans, pero sí la primera en ser famosa por ello mundialmente. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la periodista que se transformó en hombre para un experimento social, Nora Vincent, y Christine Jorgensen, la primera transexual famosa. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Nora Mary Vincent nació el 20 de septiembre de 1968 en Detroit, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Se crió allí y en Londres, porque su padre trabajaba en una empresa multinacional fabricante de automóviles, Ford Motor Company, como abogado. Nora estudió filosofía en la Universidad Privada de Artes Liberales, Williams College, y estudios de posgrado en la Universidad Privada Católica, Boston College. Trabajó como editora para Free Press, una táctica que obtiene cobertura mediática a bajo coste con noticias y eventos para la prensa. Trabajó como redactora semanal en un periódico diario de Los Ángeles Times, y cronista trimestral en una revista informativa estadounidense llamada Gay y Lesbiana The Advocate, una revista sobre temas LGBT, donde escribía sobre política y cultura. También fue cronista de un periódico de noticias y cultura, que fue conocido como el primer periódico semanal alternativo del país, The Village Voice, y de una revista digital de Estados Unidos, Salon.com, apareciendo sus artículos en otras revistas y diarios estadounidenses. Hasta que en el año 2006, con 38 años, tuvo un gran reconocimiento por un libro en el que escribió con detalles su experiencia, aventuras y anécdotas viviendo como hombre durante año y medio, titulado Self-Made Man. Nora, de 1,80 m y con un 43 de calzado, pelo corto, gafas cuadradas, una incipiente barba hecha con maquillaje, pequeños vellos de lana, un sostén deportivo para tapar y pasar desapercibidos sus pechos y un pene de plástico para que se le notara en los pantalones, se transformó físicamente en hombre durante año y medio, en el año 2000, y se sumergió en su mundo para saber cómo piensan. Quiso hacer un experimento social y estudiar las diferencias entre los privilegios sociales de hombres y mujeres y quienes disfrutan de mayores ventajas. La entrevistaron y habló de su experiencia en ABC News y la BBC. Para pasar desapercibida, empezó a hacer pesas y tomó clases para engrosar su voz con un instructor vocal. Salió con mujeres, a las que conoció en chats de internet y bares, visitó a monjes en un convento cristiano y se recluyó durante 3 semanas, entró en un grupo de terapia de hombres, se unió a un club de bolos solo de hombres y fue a un club de striptease, definiendo y detallando sus experiencias como hombre con otros hombres y con mujeres. Nora aseguró que se dio verdadera cuenta de los beneficios de ser mujer y los inconvenientes y perjuicios de ser hombre, y después de aquello dijo: «Me gusta mucho ser mujer, me gusta más ahora que lo veo como un privilegio». Y afirmó que tenía comprensión y simpatía hacia los hombres y su condición. Dijo así: «Los hombres están sufriendo, tienen problemas diferentes a los de las mujeres, pero no lo tienen más fácil. Necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestro amor y se necesitan el uno al otro más que cualquier otra cosa. Necesitan estar juntos». Sospecho que la gente entrará en este pensamiento: «Oh,
está escrito por una lesbiana. Ella va a atacar a los hombres en todo momento. Pero mi experiencia fue una que me hizo sentir muy vulnerable y me hizo sentir mucho dolor y dificultad. Si bien todas las que estamos en el movimiento posfeminista estamos convencidas de que las mujeres siempre lo han pasado peor y los hombres siempre lo han pasado mejor, me tocó ponerme en sus zapatos para darme cuenta de que eso no es cierto en absoluto. El hecho del apretón de manos de sus compañeros le aportó y enseñó mucho. Son extraordinariamente cálidos e incluyentes, y en ese gesto hay más sinceridad que en los fríos besos al aire y en los flojos saludos de mano de las mujeres. Respecto al concurso de bolos, dijo que los hombres son más generosos, porque una mujer nunca la ayudó, ni le dio sus trucos para jugar mejor, ya que a ellas no les llega con ganar, quieren ver a su hermana fallar. Sin embargo, ellos le daban una mano, porque ganarle a alguien que no sabe jugar no les satisface. Románticamente hablando, contó que nosotras no tenemos que cruzar un salón para hablarle a una perfecta desconocida y decir las primeras palabras que difícilmente se pueden pronunciar sin parecer estúpido. Y a Nora le sorprendió las muchas veces que un hombre se siente rechazado, además de tener que aguantar en una cita, durante horas, escuchar hablar a las mujeres de los más insignificantes detalles de sus vidas personales. Nora dijo que ser hombre no es fácil. Se ven obligados a ocultar sus sentimientos. La armadura de cada uno de ellos es prestada y 10 veces más grande que su talla, y debajo de ella están desnudos, inseguros y esperando que nadie lo note. Nora también dijo que nunca la vieron tan femenina como en su etapa de hombre. De hecho, cuando se hacía pasar por Ned, creían que era homosexual. Sus rasgos eran muy femeninos como hombre, sin embargo, como mujer, eran poco femeninos. Siendo Ned, Nora empezó a debilitarse y a flaquear, y cayó en una depresión abrumadora que la paralizó, por lo que tuvo que ingresar en un centro mental, una experiencia que la incentivó para su siguiente libro. Locura voluntaria, mi año en el cubo de los locos. En el año 2008. En esta ocasión se disfrazó de paciente mental y en ese libro contó sus experiencias en 3 centros. Criticó a los médicos, de los que dijo que eran inaccesibles, y muchos dependían de terapias que únicamente se basaban en los medicamentos, y otros tan solo se ocupaban de los síntomas en lugar de las causas que los podían provocar. Ella dijo que su cerebro nunca volvió a ser el mismo. La tensión mental de tratar de llevar una identidad falsa le provocó un colapso depresivo, una depresión resistente al tratamiento. Su depresión nunca se fue, se quedó con ella e intentó quitarse la vida en el 2014 con 46 años. Nora escribió: «Vale la pena recordar algo que Robin Williams mencionó en una entrevista que había dado años antes de quitarse la vida. Hablaba sobre la adicción, pero la importancia de lo que dijo, que fue sabiamente cauteloso y profundo, se aplica igualmente a la depresión e intento suicida. Nunca desaparece. Está al acecho de los momentos en que somos más débiles. Manejarlo es una batalla constante. Debemos estar siempre alerta. Aún así, no siempre prevalecemos». Aunque Nora Vincent era muy reflexiva y sensata y muy consciente de sí misma, nunca consiguió superar los conflictos mentales que encaró al sumirse en su trabajo. Nora Vincent era lesbiana. Estuvo casada con Kristen Eriksen, aunque se divorció pronto. La acusaron de intolerante, ya que no creía que las personas transgénero pertenecieran al sexo con el que se identificaran. Decían de ella que era una libertaria, que criticaba el multiculturalismo y el posmodernismo, lo que entrañaba que depende del significado que se le quiera dar a ser libertario, podía ser partidaria de la libertad, o bien ser un antónimo, o sea, de significado opuesto, de autoritaria y determinista.
Ella criticaba la corriente filosófica que sobrepasa la modernidad y al movimiento intelectual, que inspiró grandes cambios sociales y culturales. En una ocasión escribió: «La transexualidad significa la muerte del uno mismo, el alma, ese buen yo indudable y anticuado que tanto amaba Descartes, cuyo gran proverbio, pienso, luego existo, se ha convertido en un chiste ontológico, más o menos como Tinker en der Jan». Nora Vincent falleció el 6 de julio de 2022, a los 53 años, en una clínica de Suiza, en la que la ayudaron y asistieron para acabar con su vida. Un delito punible en la mayoría de los países, pero legalizado en varios, como Austria, Canadá, Bélgica y España. George William Jorgensen, Jr., nació el 30 de mayo de 1926, en el Bronx, un condado del estado de Nueva York, Estados Unidos. Era hijo de un carpintero, George William Jorgensen, y de Florence Davis Jensen, una ama de casa, y era la segunda hija del matrimonio. Según su autobiografía, era un muchacho frágil, rubio, introvertido, que huía de las peleas a puñetazos y los juegos rudos. Criándose en un barrio conflictivo, de pequeño se dio cuenta enseguida que no se sentía bien jugando a lo que hacían sus compañeros de colegio. Ellos se burlaban de su delicadeza y debilidad, de que sus gustos fueran diferentes, su aspecto físico delicado y su voz fina y aguda, y le preguntaba a su madre por qué no podía ser como ella, por lo que siempre fue una persona bastante triste y taciturna. Era muy infeliz, porque tenía el cuerpo de un hombre y se sentía una mujer, y además debía comportarse como varón, siguiendo una especie de manual, ya que desde pequeño le enseñaron una serie de mandatos sociales, que asumió como absolutas verdades, sin cuestionarlas ni preguntarse si había alguna posibilidad de excepción. En 1945, con 19 años, se graduó de la secundaria y sobre el final de la guerra se alistó en el ejército, participando en la Segunda Guerra Mundial. Se alistó porque era lo que los demás hacían y para que sus padres se sintieran orgullosos de él. Lo destinaron a un trabajo de escritorio durante más de 1 año y medio, hasta que le dieron de baja, y estudió para asistente dental y fotografía. Después tuvo muchos trabajos. Cuando visitaba a los especialistas, ya que leyó muchos sobre experimentos en animales con tratamientos hormonales y no se cansaba de leer e indagar en las bibliotecas artículos científicos que ni siquiera entendía del todo. Los endocrinólogos tan solo le decían que era un invertido, que no tenía ningún problema médico, tan solo era una desviación moral. Hasta que encontró a alguien que se compadeció de él y le empezó a suministrar estrógenos. Ilegalmente y sin supervisión médica, por lo que su cuerpo se empezó a transformar poco a poco. Hasta que se enteró de que había cirugías y tratamientos para modificar el género, así que en 1951, con 25 años, se fue a Copenhague, la capital de Dinamarca, después de ahorrar una buena cantidad de dinero, y se realizó varias operaciones. El doctor Christian Hamburger, un endocrinólogo danés, del que más tarde dijeron que fue una de las figuras pioneras más responsables de la creación de la ideología transexual, clínica moderna, consiguió un permiso del Ministerio de Salud de su país y realizó un procedimiento experimental. Junto con un equipo de contención psicológica, le realizó varios estudios durante 1 año, en el que le hizo un tratamiento hormonal, hasta que le realizó la primera intervención, una orquiectomía. 1 año más tarde, le realizó una penectomía. Y George pasó a llamarse Christine en honor a su médico.
Volvió a Estados Unidos el 1 de diciembre de 1952, un año después, siendo presentada en el periódico estadounidense New York Daily News como la primera persona que se realizó una operación de reasignación de sexo. Algo incierto, pues la primera fue Lili Elbe, en 1930, nacida como Aina Wikina, una pintora danesa de 22 años en ese momento, que se dio cuenta que era una mujer transgénero al reemplazar a la modelo que utilizaba su esposa, también pintora, que le pidió que vistiera medias y zapatos de tacón para sustituir las piernas de la modelo y poder terminar de pintar uno de sus cuadros. Y Lili se sintió muy cómoda con este arreglo. La prensa presentó a Christine con 2 fotos en su portada, una del antes y otra del después, con un titular deslumbrante. Un ex soldado se transformó en una hermosa rubia, por lo que la convirtió en un icono de la lucha por los derechos LGTB, utilizado para denominar a un colectivo cuya sexualidad no corresponde con la reinante instituida por el binarismo sexo-género. El 1 de diciembre del 52 hubo un gran revuelo de fotógrafos, más de 300 periodistas y reporteros en el aeropuerto de Nueva York, esperando la llegada de Christine Jorgensen. Del avión se bajó una preciosa chica de 27 años, alta, de largas piernas, rubia y vestida con gran elegancia, con un bonito y caro abrigo de piel colgado del brazo. Su historia creó gran turbación, y en una exclusiva le llegaron a pagar $20.000, que para la época era toda una fortuna. La chica dijo que solo quería vivir una vida tranquila y apacible, que todo aquello y el asedio de los periodistas le parecía demasiado, pero fue algo que no pudo controlar, y se convirtió enseguida en una persona famosa, aceptada por la sociedad, donde la gente la respetaba y la saludaba por la calle. La invitaban a programas de televisión, ofertándole propuestas laborales, aunque no de su gusto, ya que eran para actuar en circos, espectáculos de desnudismo y sitios en la que la presentarían como una rareza. Ella dijo: «Yo creo que lo que en realidad querían, y al mismo tiempo temían, era que caminara hacia una cámara o hacia el borde del escenario y me mostrara desnuda solo para satisfacer su morbo». Pero Christine rechazó esas propuestas, porque ella solo quería cantar y actuar en Hollywood. Christine Jorgensen empezó a trabajar como actriz y artista de cabaret, grabando muchas canciones. Era de la persona que más escribieron en las revistas y diarios de Estados Unidos, incluso más que de las grandes estrellas o del presidente. Curiosamente, en ese momento en la sociedad conservadora de los 50, la aceptaron y no se impuso la discriminación, la intolerancia y el prejuicio contra ella. Pero en cuanto se supo, por el mismo periódico Daily News, que Christine no tenía vagina, se formó un gran alboroto y la empezaron a despreciar, ya que se aceptaba que fuera una mujer, pero no que no fuera una cosa o la otra según los parámetros. En ese momento, la homosexualidad era un delito y los travestis, gays y lesbianas eran detenidos por las autoridades. Poco después, Christine cubrió varios trámites y el gobierno de Estados Unidos autorizó que se le realizara una vaginoplastia. Christine actuó durante muchos años en clubes nocturnos donde hacía monólogos y cantaba. Publicó su autobiografía y su historia fue llevada al cine. También dio conferencias y charlas en asociaciones y universidades. Y les dio dignidad y visibilidad a las mujeres trans. También las hacía sentirse acompañadas a las muchas que eran rechazadas por sus familias. Ella no fue la primera transexual que hubo, pero sí la primera conocida, aceptada y que hizo escuchar su voz, contando su historia sin ningún tipo de vergüenza. Christine Jorgensen falleció siendo ya un icono de la lucha por los derechos LGTB en el año 1989, con 62 años, a causa de un cáncer de vejiga.
si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.